entre en ninguna zona de la planta a menos que esté cualificado para trabajar en la zona. Hay 7 zonas operativas principales en la smelter. La filter plant, material blending y handling, hot metals, que incluye flash smelting, flash converting, anodes y el molten metal hall road, slag mill, powerhouse, acid plant y loading y el edificio hydromet. La filter plant se utiliza para eliminar la humedad del material en suspensión del concentrado de cobre. El concentrado producido en la Copperton Concentrator se espesa y se bombea 17 millas, 27 kilómetros, hasta la Smelter Filter Plant. Además de la alimentación principal de concentrado de Copperton, la fundición produce 2 corrientes de concentrado a partir del cobre recuperado de la planta Hydromet y el molino de escoria. Los concentrados producidos en la smelter y los concentrados principales de Copperton se bombean a tanques espesadores donde se procesan en una alimentación de concentrado combinada. A continuación, los concentrados combinados espesados se filtran mediante un proceso de filtro prensa de placas y marcos. La descarga de los filtros prensa contiene aproximadamente un 10% de humedad y tiene la consistencia de una fina arena húmeda. El acceso a la zona de descarga de concentrado está restringido durante la descarga de concentrado. Se colocan señales para bloquear el acceso durante la descarga. La zona de mezcla de materiales se usa para tomar muestras del concentrado y determinar las propiedades de la alimentación. Después de que se haya realizado el muestreo, la categorización y la mezcla, la alimentación se transporta a la zona de manejo de materiales de la planta. La zona de manejo de materiales de la planta se utiliza para garantizar que la alimentación para los hornos de fundición instantánea se mezcle adecuadamente. El mate preparado se introduce en el FCF. La alimentación para ambos hornos se mezcla, se muele y se seca en tubos de preparación. Luego, la alimentación seca se transporta neumáticamente al horno de fundición instantánea. Esta zona de la planta ha establecido requisitos para ducharse antes de que el personal abandone el sitio de la planta. El bastidor A, el patio y la cúpula mate son zonas restringidas debido al riesgo crítico de interacción con vehículos pesados. El acceso a estas zonas requiere permiso del operador del cargador del bastidor A en el canal de radio 5A. Los hornos de fundición instantánea, FSF, se utilizan para fundir concentrado. El FSF es un vaso revestido de material refractario. La alimentación de concentrado seco se introduce en el pozo de reacción con aire enriquecido con oxígeno, donde se oxida la mayor parte del hierro y parte del cobre y el azufre. El calor de la reacción derrite la alimentación que cae a la sección de sedimentación del horno. En la sección del sedimentador se forman 2 capas de material fundido. En la parte inferior hay un material rico en cobre que tiene aproximadamente un 70% de cobre, llamado mate. La capa superior tiene aproximadamente un 2% de cobre y se llama escoria. El mate fundido se extrae del horno y se granula con agua. El mate granulada se muele y se seca para convertirse en alimento para los hornos de conversión instantánea, FCF. El horno de conversión instantánea, FCF, se utiliza para preparar el concentrado fundido para los hornos de ánodos. El FCF es similar en construcción al horno de fundición instantánea. El mate seco se introduce en el eje de reacción con aire enriquecido con oxígeno, donde la mayor parte del cobre se oxida a cobre elemental. Se agregan cal y sílice como fundentes. Como en el FSF, el calor de la reacción funde la alimentación que cae en la sección de sedimentación del horno. En la sección del sedimentador se forman 2 capas de material fundido. En la parte inferior hay ampollas de cobre, que contiene aproximadamente un 98,6% de cobre. En la parte superior hay una capa de escoria rica en cobre y hierro. Los gases de escape se manejan de la misma manera que los gases de escape FSF y se procesan en la acid plant. El acceso a las zonas del horno está restringido y solo el personal autorizado debe acceder al mismo. Comuníquese con el operador avanzado llamando al 801-569-7807 o al canal de radio 5A para obtener acceso.
Cualquier persona que ingrese al edificio de Hot Metals debe etiquetar su entrada y salida. Para solicitar una etiqueta de acceso al edificio de metales candentes, debe recibir capacitación adicional. Los hornos de refinado de ánodes se utilizan para preparar cobre ampollado para fundirlo en ánodos. El acceso al edificio de ánodes está restringido. Si visita el edificio de ánodos, debe entrar en la oficina en el lado este del edificio de ánodos. Cuando esté en la oficina, deberá llamar al operador avanzado al 801-569-3933 o al canal 6A para que sepan que se encuentra en su zona. Si está trabajando en el edificio de ánodos, puede entrar siguiendo el pasillo pintado en el lado oeste del edificio hasta la entrada. Los hornos de ánodos son recipientes cilíndricos, revestidos de material refractario y montados lateralmente. El refinado de ánodos es un proceso por lotes que consta de 2 pasos. Una vez que un horno se llena con cobre ampollado, se sopla aire comprimido a través del baño fundido para eliminar el azufre residual en forma de dióxido de azufre gaseoso. Durante este proceso, parte del cobre se oxidará. Cuando se haya eliminado suficiente azufre, se debe eliminar el exceso de oxígeno. Esto se hace soplando una mezcla de gas natural y vapor en el baño para reaccionar con el oxígeno y eliminarlo como dióxido de carbono. En este punto, el cobre tiene aproximadamente un 99,6% de cobre puro. El cobre se vierte desde el horno a través de coladas hasta una máquina de fundición de ánodos de doble rueda que produce formas de ánodos sólidos que pesan alrededor de 750 libras, 340 kilogramos. Los ánodos producidos en el horno de fundición instantánea se envían a la Kennecott Utah Copper Refinery para el refinado electrolítico del cobre. El slag mill se utiliza para recuperar cobre de la escoria que se produce mediante el proceso de fundición. La escoria enfriada se tritura utilizando una trituradora de mandíbulas y 2 trituradoras giratorias en circuitos cerrados. Luego, la escoria triturada se muele en molinos de bolas, utilizando molienda de circuito abierto y cerrado. La salida de los circuitos de molienda se introduce en una serie de celdas de flotación donde se produce un concentrado de cobre. Luego, el concentrado de cobre es enviado a la planta de filtración. El acceso al patio de recuperación está restringido. Para acceder a esta zona, comuníquese con el operador del cargador en el canal 1A. La Powerhouse se utiliza para varios propósitos, incluyendo la generación de vapor sobrecalentado a alta presión y la producción de energía eléctrica. Las bombas de la Powerhouse alimentan el agua utilizada en los hornos de Hot Metals, la Powerhouse y la Acid Plant. La Powerhouse produce vapor auxiliar para respaldo y arranque junto con aire de la planta y agua tratada y desmineralizada. La Acid Plant se utiliza para limpiar los gases nocivos del proceso de fundición y convertir el dióxido de azufre en ácido sulfúrico. Los gases de escape de los hornos de fundición instantánea y de los hornos de conversión instantánea contienen polvo y dióxido de azufre. Estos gases se depuran para eliminar el polvo antes de entrar en la planta de ácido. Después de ser introducido en la Acid Plant, el dióxido de azufre se cambia químicamente a trióxido de azufre, y luego el trióxido de azufre se combina químicamente con agua para formar ácido sulfúrico. La zona de Acid Storage and Loading de la planta se utiliza para almacenar y distribuir ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico producido en la Acid Plant se bombea a través de una serie de tuberías hasta la zona de almacenamiento de ácido. En la fundición se producen aproximadamente 1 millón de toneladas de ácido sulfúrico cada año y se venden a las industrias química y de fertilizantes. Es en esta zona de la smelter donde se carga el ácido sulfúrico en vagones de carga u otros vehículos de reparto para su distribución. La planta hidrometalúrgica Hydromet procesa corrientes de purga provenientes de los sistemas precipitadores de polvo de ambos hornos, el sistema de depuración ácida y la refinería. La entrada para empleados y contratistas de Hydromet está en el lado oeste del edificio. Debe entrar y salir con su credencial y comunicarse con el operador de Hydromet para la entrada. Se debe usar un monitor personal de H2S mientras se trabaja en esta zona.
No se debe introducir aluminio ni otros metales ligeros en la planta de Hidromet. Un posible contaminante de ese edificio se combinará con el aluminio u otros metales ligeros para crear un compuesto gaseoso letal. Las corrientes líquidas pasan a través de recipientes de reacción, donde las sustancias en solución reaccionan con reactivos para precipitar metales selectivamente. Las suspensiones de los recipientes de reacción se dirigen a espesadores y filtros para la separación sólido-líquido. El cobre se recupera en el proceso como material en suspensión concentrado, que se bombea a la planta de filtrado para su reciclaje en el sistema de alimentación. Se requiere capacitación adicional para trabajar en Hidromet. Conozca la zona en la que esté trabajando. Tenga esto en cuenta mientras trabaja en su evaluación TRAC y aplicar los controles críticos apropiados para mantener su seguridad y la de los demás. Tómese el tiempo para incorporar esta información en su trabajo y tomar decisiones laborales seguras sobre su seguridad y la de los demás. Depende de usted utilizar esta información para tomar decisiones seguras. Antes de comenzar un trabajo, asegúrese de comprender lo que se debe hacer y luego hágalo de manera segura. Siga los principios TRAC y si tiene alguna duda, pregunte. Recuerde, una conducta segura en el trabajo garantizará su regreso seguro hoy, mañana y todos los días.